¿Qué tal? Muy buenas noches, yo soy Genaro Lozano y esto es Punto y Contrapunto, ya de jueves. Finalmente empezaron los trabajos de la 65 legislatura. Ayer en la Cámara de Diputados, la nueva integración de la Cámara de Diputados recibió al nuevo secretario de Gobernación del presidente López Obrador e inició ya aprobando dos de las leyes más importantes para la bancada de Morena. ¿Cuáles son las prioridades para esta bancada? ¿Cuáles son las prioridades para la oposición? Veremos qué piensa la mesa. Además, Julio Scherer finalmente sí renunció a la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, a pesar de que ayer el vocero de la Presidencia había dicho que era simplemente un rumor publicado en la prensa. Hoy se dio a conocer que finalmente el consejero sí se va. ¿Quién llega en su relevo? ¿Cuál es el legado que deja el consejero? Veremos también qué piensa la mesa. Y finalmente, después de la agresión que sufrió en las calles del centro histórico por tratar de entrar al Congreso de la Ciudad de México, la alcaldesa electa de Álvaro Obregón, la panista priista Lía Limón, fue recibida por la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, junto a los nuevos y nuevas alcaldesas electas de la Ciudad de México. ¿Cómo fue este encuentro? ¿Cómo empieza la relación entre alcaldes de oposición y alcaldesas con la jefa de gobierno de Morena? No te vayas, ya empezamos. Esto es Punto y Contrapunto de jueves. Apenas arrancaron las sesiones de trabajo en la 65 legislatura y ya se aprobaron en la Cámara de Diputadas y Diputados tanto la Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia, que ya fue recibida también en el Senado para su discusión. Si la Cámara Alta la aprueba, el presidente y cualquier persona que trabaje en el servicio público podrá ser sometida a juicio político, pero según la oposición, Morena y sus aliados blindaron al presidente de México. Veamos el contexto. En el primer día de sesiones de la 65 legislatura del Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados aceleró la discusión de la Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia. Con 273 votos, se aprobó el dictamen que busca abrogar la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. El proyecto señala que cualquiera podrá presentar una denuncia contra quien trabaje en el servicio público en alguno de los tres poderes de la Unión o de órganos autónomos, incluido el presidente de la República y titulares de gobiernos estatales, integrantes del Legislativo, del Pleno de la Suprema Corte, la persona titular de la Fiscalía General de la República o integrantes del Consejo General del INE. Los delitos que ameritan juicio político son ataque a las instituciones democráticas o a la forma de gobierno republicano, violaciones a los derechos humanos, ataque a la libertad de sufragio o a la posibilidad material de emitirlo, usurpación de atribuciones o uso ilícito de atribuciones y facultades o cualquier violación a la Constitución política. En caso de resolución condenatoria, las y los servidores públicos serán destituidos. También podrán ser inhabilitados para el ejercicio de empleos, cargos o comisiones en el servicio público por 10 y hasta 30 años. En el caso del titular del Ejecutivo, la ley considera el proceso de destitución en casos de traición a la patria, corrupción, delitos electorales o comisión de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Si la Cámara de Diputados aprueba la acusación, el Senado deberá definir si procede o no. La única reserva que se aprobó señala que la resolución requiere el voto de las 2/3 partes de los senadores presentes. Las bancadas de oposición señalaron que esto le da una protección especial al mandatario federal. El dictamen fue turnado al Senado para su discusión. Punto y contrapunto. Primer punto para discutir esta noche de jueves, y como cada martes y jueves saludo con gusto a Alejandro Encinas, es politólogo y con el corazón en la 4T. ¿Cómo estás, Alejandro? Hola, ¿cómo están? Qué gusto. Bienvenido. Saludo nuevamente a Pili Morán, ella es consejera nacional del Partido Acción Nacional. ¿Cómo estás, Pili? Hola, Genaro, buenas noches. Un gusto poder estar aquí compartiendo este intercambio de ideas con ustedes. Gracias. Bienvenida. Y saludo nuevamente a José Ignacio Razo, él es columnista y empresario, amigo de este espacio. ¿Cómo estás, José Ignacio? Muy bien, Genaro. Hola, Alejandro. Hola, Pili. Espero que estén muy bien. Hola, hola. Bienvenido. Hoy nos faltó Estefanía Veloz, que se quedó atorada por ahí en algo, pero bueno. A ver, empiezo contigo, Pili, porque ya arrancó el trabajo de esta nueva legislatura, una legislatura en donde la bancada del PAN es un poco más numerosa que la anterior. ¿Cuáles son las prioridades legislativas para Acción Nacional? ¿Cómo ves estas dos nuevas leyes que acaban de ser aprobadas? Ya está diciendo la oposición que se blindó al presidente de una de ellas. Pues mira, pues ahora sí, como tú dices, estos son los dos temas con los que se estrena la actual legislatura. A mí me hubiera gustado que la atención estuviera centrada en cómo mitigar los estragos provocados por los huracanes, por la pandemia, por el incremento de la pobreza, la inseguridad y el desempleo. Pero pues no, se va a discutir el juicio político y la revocación de mandato.
Me parece que estamos viendo cómo la discusión se ha centrado en si es revocación o ratificación, situación que desenmascara las verdaderas intenciones del presidente y su partido, pues que pretenden meternos a los mexicanos en una lucha entre dos bandos opuestos, entre los que apoyan a López Obrador y los que no estamos con él. Y pues y así prolongar las cosas a un estado permanente de campaña, que es lo único que le gusta hacer al presidente. Me parece que es muy sencillo. La consulta es de revocación de mandato, no ratificación. La reforma constitucional dice claramente terminación anticipada de pérdida de confianza hacia el presidente. Y esa es la base de ese derecho constitucional. Morena y sus aliados sin duda aprobaron el juicio político y declaración de procedencia y por lo tanto aprobarán la ley de revocación de mandato y ya vimos cómo imponen su mayoría, pero de insistir en modificar el término de revocación por ratificación, podrán en riesgo la ley, pues seguramente se interpondrán controversias que nuevamente tensionen aún más el ambiente político y pues la verdad es que qué necesidad. Y lo paradójico del asunto es que quienes impulsan esta consulta pues son los propios miembros del grupo en el poder y no los ciudadanos. Por un lado, el gobierno y su partido presumen de sus altos índices de aprobación del presidente en las encuestas y entonces no se entiende para qué hacer una consulta que muy pocos quieren, ¿no? Me parece que los que apoyan al presidente no le han perdido la confianza y no solo desean que se va, que ahora sí que no solo desean que no se vaya, sino que incluso hay quienes se han atrevido a proponer que el presidente se reelija o se prolongue su mandato. Y bueno, ya para terminar, por otro lado, los que no aprobamos la gestión del presidente, los que queremos que él continúe y que termine el periodo para el cual fue electo. Bien o mal, el país creo que aguantará la otra mitad del sexenio y los ciudadanos pues tendremos esa oportunidad de ratificar o rectificar el camino en el 2024, pues dentro de los cauces democráticos. Bien, a ver, coincides con esta lectura, me imagino que no, Alejandro. ¿Cómo ve las prioridades de Morena? Por cierto, también se aprobó entre las leyes que aprobaron hoy y lo celebro, avaló el Senado la prohibición de uso de animales y de pruebas en animales para pruebas cosméticas, lo cual qué bueno porque es uno de los temas que también, evidentemente, que por cierto, parte de lo que dejó el paso de Jesús A. Ramírez por el Senado de la República. ¿Cómo ves las prioridades de ahora de Morena y lo que menciona Pili? No, ahora, como dice Pili, sí se divisa una amenaza democrática al interior del parlamentarismo, pero esta proviene de su propio partido político, que hoy suscribe la Carta Madrid con Santiago Abascal del invitado especial en el partido Vox, que es un partido de una expresión de extrema derecha, xenofóbica, anti-mexicana incluso, que además hay que decirlo, pues profesa los valores del franquismo y de la dictadura de Franco, la reivindica aquel partido político. Esos son los aliados internacionales del Partido Acción Nacional, que vemos que sí van a la mitad del camino, pero de cavar su hoyo, pues están en un proceso de descomposición acelerada y devolviéndose irrelevantes, yéndose a la extrema derecha y digamos, al naufragio absoluto, al desdibujamiento de un partido que fue importante para representar las causas de ciertas clases medias, urbanas, entre otros grupos políticos, pero que hoy sí vemos en el absoluto naufragio. Y parte de eso es la absoluta ausencia de una agenda política propia. La verdad es que el Partido Acción Nacional ahora canta el son que el presidente les toque y es muy predecible la postura política que van a adoptar. Si el presidente dice buenos días, ellos van a decir no son días, son noches. Si el presidente propone revocación del mandato, no, ahí sí no. Y luego se quejan de que se blinde al presidente en el juicio político con la necesidad de que haya un quórum, ¿no? Bueno, más que un quórum, sí, que la votación se fije con las 2/3 partes de los legisladores presentes. Bueno, fuera de este debate, a mí me parece que pues realmente no es un cambio tan importante de juicio político, ya estaba normado en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y que los cambios no son tan sustantivos, pero sí ayuda un poco la ley a aclarar algunas cosas. Por ejemplo, que los congresos locales tienen que acatar las decisiones de desafuero del Congreso Federal. Si esto ya era un hecho en el presente, pues con mayor razón se refuerza por todo lo que pasó en Tamaulipas, en donde el Congreso local prefirió, digamos, decir que existía un doble fuero. Bien.
José Ignacio, ¿cómo ves las prioridades legislativas? ¿Cómo arranca esta legislatura? ¿Con qué quieres comentar sobre los temas? Primero, quiero coincidir con Alejandro en el tema de Vox. Yo tampoco soy partidario de este tipo de movimientos. Y centrándome un poquito más en la parte del juicio político, de la ley que se aprobó de juicio político, creo que lo que hay que resaltar es cómo se votó. Ya se sabía que se iba a votar en bloques, pero creo que va a ser el precedente de mucho lo que va a pasar en la próxima legislatura. Vamos a tener a Morena, al Verde y al Partido del Trabajo por un lado, al PRI, al PAN, al PRD y a Movimiento Ciudadano en otro. Ahora, en este punto del juicio político es muy interesante ver que para aprobar una ley que involucra temas como actos de traición a la patria, actos de corrupción o de delitos electorales, Morena tuvo que necesitar de los votos del Partido Verde, que si algo sabe el Partido Verde es de corrupción y delitos electorales. Y creo que es una parte que vamos a ver en toda esta legislatura y de los que nos hemos quejado del Partido Verde. Ahora, la oposición ya dijo que va a presentar acciones de inconstitucionalidad porque no pasó por las comisiones, no pasó por el proceso legislativo que necesitaba y porque creo que atenta en contra también de la autonomía de los estados y del federalismo. Ahora, todo esto se va a tener que resolver nuevamente en la Suprema Corte. Es muy importante, y esto en casos como México creo que vale la pena resaltarlo, que hay que tener mucho cuidado con el uso de este tipo de leyes, que sea realmente por la búsqueda de justicia y que no termine siendo, se utilice para persecuciones, se utilice para linchamientos de adversarios en este gobierno, pero también en los que siguen. Creo que no solo hay que quedarnos con lo malo o con los que criticamos a este gobierno, creo que son precedentes que se pueden quedar a largo plazo. Y por último, sí es importante mencionar también la reserva que presentó el Partido del Trabajo, en el sentido que para las sesiones de estos juicios se necesita que sean presenciales para que no se deje a un lado la presunción de inocencia. Y solo, igual para cerrar un poco en el término de revocación de mandato, más allá de la discusión de la pregunta y no la pregunta y todo lo que es relacionado, que se ha hablado muchísimo, creo que muchos dicen que solo le va a beneficiar al presidente y creo que igual y no, porque lo que sí es un hecho es que va a ganar, la ganaría, pero no necesariamente la ganaría con el número de votos con los que ganó en el 2018. Entonces esto se puede manejar con diferentes enfoques. La oposición puede decir que no ganó los 30 millones de votos, sino ganó 18 y que ha perdido en fuerza, aunque la gane, porque seguro la va a ganar porque su popularidad es muy alta. Y el presidente puede utilizar esos 18 millones de votos para decir que sigue fuerte. Entonces, los que solo atacan o los que solo defienden, hay que tener mucho cuidado porque, insisto, no necesariamente el que se convoque y exista la revocación de mandato y gane el presidente, los números lo van a avalar o van a superar los 30 millones y eso no necesariamente va a dejar a un presidente más fortalecido. Bien. A ver, tenemos mucho más de tiempo porque nos faltó hoy una representante en la mesa que es Estefanía Veloz, entonces podemos tener una segunda ronda de intervenciones. Empiezo contigo, Pili, un poco a lo que mencionaba Alejandro. También la presencia de Vox aquí en México y en efecto la bancada del PAN, senadoras y senadores del PAN lo van a recibir. Las prioridades del PAN también legislativas, yo veía ayer y escuchaba a algunos de los integrantes de la bancada de la coalición PAN, PRI y PRD, decir cuáles eran algunas de sus prioridades legislativas. Una de ellas era el sistema de salud, otra de ellas era la reactivación económica, una más era la defensa de los organismos autónomos. Claro, mira, en el PAN obviamente nos estamos enfocando a las necesidades de los ciudadanos. Me parece que, y ya como comentario final de lo que yo vi en entrar a esta legislatura con estos temas de confrontación, pues es entrar a una espiral más radicalizada de confrontación entre posiciones políticas opuestas, que me parece que podría llevar al país a escenarios de inestabilidad y confrontación no deseados.
aún más dañinos para el país y que las consecuencias negativas que podrían provocar los errores y desaciertos de este gobierno en lo que resta de su gestión. Para decirlo, contrarrestar lo que dice José Ignacio sobre el tema de la revocación de mandato, yo no veo un ambiente de inconformidad de la gente que la gente esté pidiendo la salida del presidente. Digo, como oposición estamos cuestionando lo que está haciendo mal, pero nunca hemos exigido que el presidente se vaya. Entonces yo creo que el tema de revocación de mandato sí veo que es un tema que lo están utilizando políticamente para polarizar más a los grupos políticos que están ahorita, ¿no? Y a la sociedad. Alejandro, ¿están usando estos temas para polarizar más a la sociedad o son temas de democracia participativa? ¿Cómo lo ves? Pues mira, hoy el PAN tuvo un foro internacional 2021 en el Senado de la República, en el cual estuvieron opinando, pues prácticamente la mayor parte del panel eran hombres, de la mujer embarazada en estado vulnerable. Y el planteamiento, la hipótesis que se hacía en este foro de género era la batalla que tiene que librar las fuerzas de la democracia, de la propiedad privada y de la libertad en contra del comunismo. Es una cruzada en contra del comunismo y en la cual México es uno de los epicentros de esta batalla decisiva a favor de la libertad. Que me vengan a hablar de polarización desde esta ficción me parece absolutamente fuera de proporción. Cada quien escoge sus batallas, pero la verdad es que es una pena porque la Cuarta Transformación y cualquier gobierno requiere de una oposición pues mínimamente sólida, congruente, articulada, y lo que vemos aquí es un proceso acelerado de descomposición de esta oposición que ya no se muestra viable como una opción en 2024, y bueno, eso pues no contribuye a que haya un pluralismo democrático en el país. Oye, a ver, y yo, por más que me caiga mal la plataforma de Vox, por más que piense que es un peligro para el tema de los derechos, pues es un partido que está haciendo lo que hacen muchos partidos, digamos, y en estas conexiones globales que tienen con partidos similares. Vox es un partido que está en contra del derecho a decidir, es un partido que está en contra del matrimonio igualitario, es un partido que está en contra de la identidad de género, habla de una cosa que se inventaron que se llama, bajo su propio precepto, ideología de género, y pues está aquí aliándose con el PAN y como se ha aliado con otros partidos de derecha en Lima para avanzar también en los centros urbanos de varias capitales de América Latina. Ha habido este tipo de foros y ha avanzado la derecha. José Ignacio, ¿se valen las democracias? A ver, se vale dentro de las democracias siempre y cuando esté dentro de los marcos legales, pero no en contra de las libertades y menos desde los movimientos que han ganado muchos espacios como las comunidades LGBT, etcétera. O sea, lo que va en contra, yo creo que no se vale, por más que sea una plataforma que muchos partidos de derecha avalen. También creo que el PAN, dentro del mismo PAN hay muchas corrientes y yo quisiera creer que dentro del PAN hay muchos que tampoco están de acuerdo con esto. A pesar de ser un partido históricamente de tendencia derecha, no creo que todo el mundo avale esto. Ahora, regresando un poco también al tema de la revocación de mandato, creo que contestándole a Pili, sí, yo estoy de acuerdo con la democracia participativa y sí creo que ensucia un poco esta revocación de mandato, ensucia a los que creemos en la democracia participativa. También creo que es un mecanismo para que el presidente continúe en campaña, lo cual a él le funciona muy bien. Y contestando también a Alejandro, creo que no es una ficción que esté México polarizado, creo que está muy polarizado. Y ya nada más, lo último es, ahorita que escucho a Alejandro, que representa a Morena, a Pili, que representa el PAN, creo que la voz de los mexicanos en el Congreso y en esta nueva legislatura que le pedimos es que aprendan a negociar y a encontrar consensos y no solo a defender posiciones de un solo lado. Bien, déjame hacer una pausa, nos pasamos ahora sí el tiempo, pero me gustó que hubiese una segunda ronda de participaciones. Es solo la primera vez que tocamos también ya el arranque de la legislatura. Va a dar para mucho análisis, para mucho debate todo lo que salga de la nueva integración de la Cámara de Diputadas y Diputados y también del Senado. Regresamos después de la pausa. Julio Scherer Ibarra dejó la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República y en su lugar el presidente López Obrador nombró a María Estela Ríos. ¿Qué sello dará este cambio a las iniciativas del presidente? Regresamos con este tema punto y contrapunto, no te vayas.
Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. Al iniciar su conferencia esta mañana, el presidente López Obrador confirmó, por lo que había sido supuestamente un rumor, y es la salida de su consejero jurídico Julio Scherer Ibarra. La Consejería Jurídica de la Presidencia ha sido una posición clave para el gobierno del presidente López Obrador, pues Scherer Ibarra fue responsable de las propuestas de reforma más importantes para el mandato del actual sexenio. Veamos el contexto. Este jueves, el presidente López Obrador confirmó la renuncia del consejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer Ibarra. El presidente se refirió a Scherer como su hermano y le agradeció haberlo acompañado desde hace 20 años. Scherer dijo que realizó su función hombro con hombro junto al presidente. Entre las reformas que el presidente reconoció a Scherer Ibarra están la que permitió que los programas sociales sean un derecho constitucional y la que tipificó la corrupción como delito grave, también prohibir la condonación de impuestos y la propuesta legal de la creación de la Guardia Nacional. El ex consejero jurídico dijo que no deja ningún asunto pendiente, aunque recordó que faltan 3 reformas constitucionales por presentar ante el Congreso: la eléctrica, la electoral y la que busca hacer de la Guardia Nacional un brazo de la Secretaría de la Defensa. La nueva consejera jurídica es María Estela Ríos González, que ha trabajado con el presidente desde hace 2 décadas. Ríos fue consejera jurídica y de servicios legales cuando Andrés Manuel López Obrador fue jefe de gobierno de la capital del país. Ahí fue responsable de presentar la controversia constitucional del horario de verano. Es egresada de la Facultad de Derecho de la UNAM y cuenta con estudios de posgrado en Ciencia Política y una maestría en Derecho Laboral. De diciembre de 2018 a la fecha fue directora general de Ordenamiento de la Propiedad Rural en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Punto y contrapunto. Segundo tema a discutir esta noche, pues finalmente sí fue cierto, el consejero jurídico, como decía Alejandro ayer todavía, negaba lo que decía él era un rumor que tenía característica de haber sido publicada en la prensa, algo así, con las palabras de Jesús Ramírez. ¿Cómo ves este cambio, esta salida del actual consejero? Hay varias hipótesis, una de ellas es que pues prácticamente con la llegada del nuevo secretario de Gobernación, a quien se le encargó la relación con la Suprema Corte, pues la figura del consejero jurídico se había disminuido mucho. ¿Cómo lo ves? Pues mira, justo venimos de un periodo de 2 consejerías jurídicas de presidencia muy fuertes, la de Castillejos y la de Scherer, en la cual pues se asumían desde estas oficinas funciones que orgánicamente le corresponden a la Secretaría de Gobernación, y esta es una forma pues que cada gobierno decide cómo organizarse, pero efectivamente más allá de las competencias digamos normales o reconocidas en la administración pública a la consejería, pues teníamos consejeros, estos 2, pues que establecían interlocución con digamos, el Poder Judicial, con gobernadores, con el Congreso. De hecho, yo creo que de los resultados o del balance del paso de Scherer por la consejería, pues es una 20 de reformas constitucionales. Te habla de que pues ejercía un papel muy importante y que con el cambio, la llegada de Adán Augusto a la Secretaría de Gobernación, en la cual viene acompañada del encargo, porque así lo dijo el presidente, de establecer la interlocución con el Poder Legislativo, gobernadores, Poder Judicial, entre otros, pues sí me parecería que hubiera habido un problema de duplicidad y que podría haber generado tensiones o algunos problemas. Entonces me parece que también puede plantearse la hipótesis por eso, ¿no? Y incluso cuando el presidente presenta a María Estela Ríos, lo hace al lado de Adán Augusto y les pide que trabajen de manera muy coordinada, lo cual pues me parece que se avisora que regresaremos a una oficina de consejería jurídica pues con las labores más tradicionales o digamos más suscritas a lo formal, al plano formal. Ahora, la llegada de María Estela Ríos creo que también es una buena noticia, es una mujer muy competente, con mucha experiencia en la administración pública y en las cuestiones, digamos, legales. De hecho, bueno, yo la conocí no solamente trabajando como jurídica el entonces jefe de gobierno López Obrador, lo cual habla que ya es una relación pues de muchos años de confianza, que conoce la dinámica del presidente, que es a veces muy demandante, pero también tiene una vertiente, yo la conocí también ahora, que la propuso el presidente ante el Senado como parte de la terna para dirigir el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral por esta experiencia laboral, y es en derecho laboral, y bueno, me parece que es un perfil pues bastante conocedor, y creo que es una muy buena noticia también que llegue una mujer a esta oficina.
José Ignacio dice, Alejandro, viene es el segundo consejero jurídico, digamos, en 2 sexenios consecutivos que tiene muchísimo poder o mucha influencia. Se refería Alejandro a Castillejos en el sexenio de Peña Nieto y ahora a Scherer en el sexenio del presidente López Obrador. ¿Qué va a pasar ahora con esta figura? ¿De verdad disminuye tanto? ¿Cuáles podrían ser las funciones de la nueva consejera? ¿A qué crees que obedezca la salida del consejero también? Bueno, creo que este es parte del nuevo movimiento de rompecabezas que está haciendo López Obrador para consolidar o para terminar su sexenio. Más allá de los rumores si salía o no salía, es importante también ver la forma en la que sale, a diferencia de otros funcionarios que salieron un poco por la puerta de atrás. Julio Scherer sale de mejor forma, de acuerdo a las palabras del presidente. Habrá que, el tiempo también dirá la verdadera razón si es que hay otra. Y habrá que preguntarse si Julio Scherer aconsejó bien al presidente durante este tiempo, si sustentó bien todas sus iniciativas jurídicamente, o si se sustentaron de una forma débil y por eso algunas no prosperaron o algunas todavía están en debate, ¿no? Cumplía así, como dice Alejandro, muchísimas funciones, funciones que tenían que ver con el contacto con la Fiscalía, con los gobernadores, con el Poder Judicial, con la Suprema Corte de Justicia, con el Congreso. Muchas de estas funciones sí pasarán a una Secretaría de Gobernación que cada día se fortalece más después de que había estado debilitada, y otras funciones recaerán ahora en María Estela Ríos, que María Estela Ríos sí es una mujer con una trayectoria larga que conoce muy bien a López Obrador y López Obrador la conoce, y eso le da la lealtad que hoy necesita el presidente para terminar su proyecto. Ahora, hay muchos temas pendientes, muchos temas de las iniciativas que quedaron pendientes de implementación. Vamos a ver cuál es el aproximamiento legal que va a tener hacia nuevas iniciativas. Eso me parece que va a ser muy interesante. Y hay un punto que sí vale la pena resaltar, que es Scherer en la iniciativa privada, y si existe o no, a lo mejor aquí Alejandro me puede ayudar más, si existe o no un problema de conflicto de interés con la ley de austeridad republicana, y si puede o no ejercer libremente después de todo lo que sabe, ¿no? Ese es un punto importante. Y luego, para terminar, creo que todo esto es parte de la consolidación del proyecto que quiere López Obrador. Quiere preparar este pase de estafeta hacia el que sigue, quiere fortalecer a Gobernación, quiere fortalecer al Senado con el pase de Olga Sánchez Cordero, como lo vimos, y todos estos movimientos también son, por ejemplo, el pase de Olga Sánchez Cordero hacia el Senado, a poner un contrapeso a Ricardo Monreal, que claramente quiere ser candidato, y si no es candidato, claramente está coqueteando con la oposición. Entonces, está muy entretenido para los que no estamos en ningún lado, es este movimiento de fichas de rompecabezas en el cual López Obrador se está colocando bien para el fin del sexenio. Pili, ¿cómo ves tú, a qué interpretas la salida del consejero Julio Scherer, a quien, por cierto, el presidente leyó la carta, y la carta que le escribió el ahora exconsejero, pues sí habla de una cercanía, de una hermandad, digamos, pues bastante entrañable, ¿no? ¿Cómo ves esta salida? ¿Cómo ves el relevo? Me parece que yo coincido con lo que dice José Ignacio, que este movimiento es un indicativo que la campaña del 2024 ya empezó. Definitivamente resulta controvertida la salida de Julio Scherer de la Consejería Jurídica de la Presidencia, ya que, como tú lo mencionas, este personaje ha sido un aliado inseparable del presidente Andrés Manuel a lo largo de toda su carrera política, y llama la atención que ahora deje el cargo. También creo que es difícil saber con exactitud las razones que motivaron esa decisión, y muchas especulaciones se han manejado respecto de esta salida. Hay quienes, por ejemplo, aseguran que se trata de un signo de descomposición del círculo más cercano del presidente, que cada vez va perdiendo más figuras relevantes. Por ejemplo, la llegada del nuevo secretario de Gobernación, que relevaría a Scherer de sus funciones como enlace con la Fiscalía y con la Suprema Corte de Justicia, y prácticamente podría suponerse que sus funciones se encontraban, pues, digamos que ya muy disminuidas. Y por otro lado, hay quienes consideran que podría tratarse de un reacomodo
modo para asignarle otras tareas de cara al cierre del sexenio y preparar el tablero para su sucesor. Incluso algunos analistas sugieren que para diciembre sería propuesto como ministro de la Corte. Pero creo que más allá de las especulaciones, yo destacaría dos elementos que considero que podrían alterar en términos reales la gestión del presidente López Obrador. Por un lado, el papel que Scherer jugaba para atemperar los ímpetus desbocados del presidente en sus afanes por ir a posturas muy extremas. Él era quien serenaba al presidente y le hacía ver los riesgos de radicalizarse aún más en sus posiciones. Y por otro lado, Scherer era prácticamente el único interlocutor entre el gobierno y la cúpula empresarial después de la salida de Romo. Me parece que habrá que estar atentos los próximos movimientos en el tablero para saber exactamente si el hermano, como le dice el presidente, en realidad ha roto con su amigo y aliado, o se trata de movimientos estratégicos en el juego de López Obrador, que como sabemos, para él todo es hacer política. Me parece que este movimiento es un indicativo pues, de la campaña del 2024 y bueno, aquí mis compañeros de la 4T pues, tendrán más clara la película de lo que realmente pasa. Bien, a ver, ¿más clara la película, Alejandro, o no? ¿Coincides con lo que dice Pili? ¿Hay o no, sé. digamos, y con José Ignacio, hay o no una especie de movimiento de fichas para el 2024 o simplemente el consejero pues ya se fue a su casa a descansar un tiempo? ¿Cómo lo ves? Y también, ¿qué dirías de esto que el presidente, que Julio Scherer temperaba el pensamiento o las acciones del presidente? No tengo idea, la verdad. Y creo que a veces nos excedemos. Incluso qué bueno que Pili dijo esto de la especulación, porque parte del debate que se suscitó es que la salida de Scherer se debía a que iba a ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y en espacios estelares de opinión, de análisis político, gente que se las da de credenciales de especialista en derecho constitucional, etcétera, daban por sentado que eso era lo que iba a suceder. Y me parece que si bien estos son espacios de opinión, oye, un mínimo de evidencia, un mínimo de sustento, ¿no? Porque no podemos tener el mismo rigor analítico que un programa de chismes. Así que qué bueno que como dice Pili, estos eran cuestiones de especulación, pero sí te habla o sí denota un poco la calidad del debate público en estos últimos días. Y de lo que decía sobre la ley de austeridad de la austeridad republicana, el artículo 24 lo estaba revisando y sí dice que los servidores públicos de mando superior que por cualquier motivo se separen de su cargo no podrán ocupar puestos en empresas que hayan supervisado, regulado o respecto de las cuales hayan tenido información privilegiada en el ejercicio de su cargo público, salvo que hubiesen transcurrido al menos 10 años. Me imagino que esta ley la conoce muy bien el ex consejero jurídico de Presidencia que pasó por su escritorio, pero en su caso habría que ver si realmente aplicaría, porque entiendo que se va a ir de vuelta al litigio, a sus despachos de abogados. Yo no encontraría que hubiera un conflicto de interés porque no está regulando, digamos, o bueno, no podría prestar servicios, más bien no podría prestar aquí sus servicios profesionales de abogado a empresas que hubieran sido reguladas desde la Consejería Jurídica. Así es. Sí, ahora, el del tema, hay quien dice que la política es el arte de hacer lo imposible posible. Y Morena ha hecho eso bastante, ¿no? De repente con algunos nombramientos ha cambiado la ley, como por ejemplo la de Paco Ignacio Taibo para que llegara al Fondo de Cultura. Hay quien decía que el consejero no podría llegar a la Suprema Corte, estaría impedido porque tiene rango de subsecretario y dentro de los atributos para poder encontrar un buen perfil idóneo para la Suprema Corte, está como reglamento que no pueda ser una persona que haya sido parte del gabinete o parte de la función pública, me parece que un año antes o algo así, no me acuerdo la temporalidad. Y él evidentemente para diciembre no tendría ni 6 meses fuera del gabinete. Pero evidentemente también ya ahí estaban especulando en ese terreno el también. El sospechosismo, sí. Así pasa con el Fondo de Cultura, pues hay que decirlo, pues también es que cuando se tienen las mayorías y las usan por algunas cosas y no para otros, pues el terreno del sospechosismo también se convierte en el terreno del análisis, ¿no? Pues, o sea, por todos los escenarios que se pueden hacer a partir de ahí, ¿no? José Ignacio, la llegada de la nueva consejera, dice Alejandro que tiene una gran trayectoria, también escuchábamos en la nota
que también es un personaje cercano al presidente, tiene retos ahora que se le quita la relación con la Suprema Corte a la Consejería. ¿Cuál va a ser su tarea? Decirle al presidente, analizar las iniciativas, ¿cómo lo ves? Sí, bueno, yo creo que uno de los principales cambios de timón que estamos viendo en el presidente es colocar a diferentes personalidades que él confía 100% y que lo que le van a dar es lealtad. Creo que María Estela lo que puede darle, una de las cosas que le va a dar es total lealtad. Y eso es lo que ahorita necesita el presidente y lo mismo está haciendo con el secretario de Gobernación. Entonces hacia allá van sus esfuerzos. Hace rato decía yo que es importante ver cuál va a ser la argumentación legal en las iniciativas que faltan, porque yo creo que una de las cosas que Julio Scherer hizo fue aconsejar para que las iniciativas pasaran, o algunas las hizo de una forma frágil que por algo no terminaron pasando. Entonces, habrá que ver internamente cómo van a manejar legalmente estos pequeñas diferencias que hacen o no que pase una ley. Y sobre todo en estas últimas 3 leyes de reforma que el presidente confía mucho para poder terminar de consolidar lo que él cree que es su transformación. Entonces, básicamente es alguien que le dé lealtad y alguien que ya no le genera quizás tanto ruido y que al final, regresamos a lo mismo, genere el espacio propicio que necesitan hoy en general todos en Morena para que se pueda dar una transición y una nueva victoria en el 2024. Bien, pues déjenme hacer una pausa. Tenemos también ya que ir al siguiente bloque. Las reuniones entre la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y los alcaldes y alcaldesas electas iniciaron finalmente este jueves con Lía Limón, justo la panista que gobernará Álvaro Obregón y que resultó herida en una confrontación que hubo con la policía capitalina la semana pasada. La panista dijo que dijo que el diálogo fue constructivo con la jefa de gobierno. Volvemos con este tema a punto y contrapunto, no te vayas. Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, inició reuniones con las y los alcaldes que encabezarán las 16 alcaldías a partir del próximo 1 de octubre. El primer encuentro fue con la panista Lía Limón, alcaldesa electa de Álvaro Obregón, quien el lunes denunció, no la semana pasada, como dije yo antes de la pausa, sino este lunes, denunció agresiones por parte de policías de la Ciudad de México. Lía Limón y otros alcaldes electos acudieron al Congreso capitalino, según dijeron, para expresar su desacuerdo por los dictámenes que se discutieron ese día en sesión extraordinaria. Entre las reformas aprobadas estuvo la homologación de los cuerpos de seguridad, a la que se oponen por considerar que vulnera la autonomía de las demarcaciones. Pero los alcaldes y alcaldesas de oposición, que integran la Unión de Alcaldías de la Ciudad de México, no pudieron entrar al Congreso y al intentar cruzar una valla, fueron agredidos, según la denuncia presentada por Limón, Mauricio Tabe, alcalde electo de Miguel Hidalgo, y otros alcaldes. Tras la denuncia, la jefa de gobierno de la Ciudad de México dijo que habrá una investigación a fondo sobre los hechos y pidió a la Unión de Alcaldes no hacer de la política un circo, así lo dijo. Hoy Sheinbaum publicó en sus redes sociales que en la reunión con la próxima alcaldesa de Álvaro Obregón, ambas reafirmaron su compromiso de trabajar por la ciudadanía, mientras que Lía Limón señaló que fue un encuentro cordial y respetuoso. Tras las elecciones del pasado 6 de junio, las y los alcaldes postulados por la alianza opositora formaron la Unión de Alcaldías y buscaron ser recibidos por Claudia Sheinbaum, quien se había negado señalando que lo haría hasta que asumieran el cargo. A ver, último punto de la noche. Empiezo contigo ahora, José Ignacio. Me gustaría empezar con Pili, pero ya empecé con Pili en el primer bloque, entonces siempre trato de que empiece alguien distinto. Empiezo contigo, José Ignacio, y luego voy con Pili. ¿Cómo ves todo lo que ha ocurrido esta semana en torno a la correlación de fuerzas políticas en la Ciudad de México, a esa protesta que hubo fuera del Congreso, a los incidentes que ahí se registraron, la respuesta tanto del secretario de Gobierno, Martí Batres, de la Ciudad de México, como de la propia jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum? Lo primero que tendría que decir es qué necesidad tenían para iniciar contenciones. Me parecía que era totalmente innecesario. Si los alcaldes y alcaldesas tenían dudas, tenían peticiones a discutir, creo que lo correcto hubiera sido sentarse a platicar. Ahora, que si había restricciones,
de poder entregar información, porque todavía no era el momento, etcétera. Bueno, se podía haber esto discutido en su momento y decir, esto te lo doy, esto no, pero de alguna forma tratar de hacer una transición mucho más fácil. Creo que era totalmente innecesario. Ahora, otro tema es lo que pasó y la violencia y la denuncia que se presentó. Creo que eso hay que condenarlo, hay que revisar qué pasó y castigar. Y revisar también si esto se trata de un acto sistemático de la policía de la Ciudad de México, y esto no debe suceder. Y creo que todos los actores políticos lo han dicho. Queda demostrado, y esto creo que para mí es uno de los puntos más importantes, es el peso específico que tiene Martí Batres hoy en la Ciudad de México, porque va a ser un operador y político muy importante para Claudia Sheinbaum, va a ser un bombero salvador en muchas situaciones, y de alguna forma quizás estará él creando su propia candidatura para jefe de gobierno. Y Claudia Sheinbaum va a tener que estar viendo dos frentes, ¿no? Por un lado, cuidar lo que puede ser su posible candidatura, y por otro lado, dejar buenos resultados. Ahora, estratégicamente, lo que sucedió y el haber alargado las reuniones me parece que fue un error. Era momento de generar puentes y trabajar juntos con los alcaldes y las alcaldesas, porque lo que necesitan es recuperar la clase media, resolver el tema de la tercera ola de contagios, resolver el tema del regreso a clase, resolver el tema de la línea 12 y resolver un punto que para mí es parte fundamental del castigo que recibieron en las urnas por parte de Morena en la Ciudad de México, que fue que la Ciudad de México es la entidad en el país que más subió la pobreza laboral, subió 11.6%, y eso es uno de los puntos por los cuales fue castigada la Ciudad de México, castigada Morena en la Ciudad de México. Si logran resolver esto, si logran resolver de la mano de los alcaldes y las alcaldesas, Claudia Sheinbaum va a poder fortalecer su posibilidad de ser una candidata. Entonces, creo que el enfrentamiento fue un grave error. Y lo mismo le diría a Lía Limón o a Santiago Taboada. O sea, creo que si quieren hacer algo, si quieren ellos también ser posibles candidatos a jefes de gobierno, creo que lo que tienen que hacer es trabajar de la mano y cordialmente con Claudia Sheinbaum. Bien. Pili, el PAN fue el partido que más denunció esta agresión, evidentemente. La que más afectada resultó fue Lía Limón. Hoy se reunió ya con la jefa de gobierno. ¿Cómo ves lo que está ocurriendo ahora? Y precisamente ahora este tono que ambas políticas, tanto Sheinbaum como Lía Limón, pues han puesto, digamos, a su relación. Pues yo celebro que la jefa de gobierno finalmente pues haya decidido recibir a los alcaldes electos. En este caso empezó con Lía Limón, después de pues, un largo periodo en el que estos ya habían insistido en sostener pues, reuniones de trabajo con la jefa de gobierno pues, para coordinar los trabajos del periodo de transición pues, de cara al inicio de sus gestiones al frente de las alcaldías de la Ciudad de México. Me parece que es importante que el funcionamiento de los servicios que presta el gobierno continúen con normalidad, independientemente del proceso de entrega-recepción que habrá que llevarse a cabo pues, con motivo del cambio de titulares en las alcaldías. Ese reclamo me parece legítimo por parte de los alcaldes electos y atendible por parte de la jefa de gobierno, pero también me parece que la postura de Claudia Sheinbaum de cerrarse al diálogo con ellos pues responde más a sus intereses político-partidistas que a su responsabilidad con los habitantes de la ciudad en su calidad de jefa de gobierno. Y bueno, en el tema de lo sucedido pues en el Congreso local, es lamentable y no puedo dejar de decirlo, que esto haya sido posible después de los reprobables hechos ocurridos afuera del Congreso local, en que los alcaldes electos de oposición pues, fueron violentados por la policía capitalina pues, para impedirles el paso. Sin embargo, pues esto no justifica las agresiones contra los alcaldes, ni tampoco deslinda la responsabilidad a la jefa de gobierno ni al secretario Martí Batres, quien tiene bajo su responsabilidad la conducción de la política interna de la ciudad y quien debió haber intervenido para darle el cauce a las demandas de los alcaldes y permitirles el paso o generar los espacios de diálogo propios de una democracia. Me parece que si realmente la jefa de gobierno tiene una convicción democrática, lo menos que esperaríamos es pues, respetar la voluntad expresada de la ciudadanía mediante el voto con el cual fueron electos pues los alcaldes, ¿no? Que ahorita están pidiendo ese diálogo con ella
y pues que a partir del 1 de octubre asumirán las riendas de las alcaldías, y me parece que es importante que se lleve una buena relación entre la jefa de gobierno con los próximos alcaldes. No sería sano ni justo para los habitantes de la Ciudad de México que los intereses o las diferencias políticos de la jefa de gobierno con los alcaldes afecten el funcionamiento de la ciudad y el otorgamiento de los servicios que estos proveen. Bueno, así creo que es un buen paso que podría tener Claudia Sheinbaum en este tema. Bien. Alejandro, ¿cómo ves este arranque de la relación en esta nueva fuerza también que hay en la Ciudad de México con alcaldías de oposición? Ninguna persona que haya encabezado la jefatura de gobierno de la Ciudad de México había tenido ese escenario tan dividido, ¿no? Con las alcaldías prácticamente divididas a la mitad, unas controladas por la oposición y las otras por el partido en el poder. Así es, y bueno, esta es aquí sí hay una nueva correlación de fuerzas, y es la voluntad popular de los capitalinos que se traduce en gobiernos, y entonces efectivamente creo que coincidimos en que están obligados a pues cooperar. Hay responsabilidades compartidas, facultades concurrentes, y es importante, pues sobre todo, que en vez de, digamos, la politiquería, el circo, se sienten, dialoguen y se llegue a acuerdos en bienestar de las y los capitalinos. Ahora, yo prefiero por mucho ver estas mesas de diálogo, y qué bueno que ya se estén dando, y habla de una buena disposición de ambas partes, a lo que se vio pues a inicios de semana, en donde yo sí haría ahí algunas precisiones. Quien solicita la presencia de la policía capitalina es era la presidenta de la mesa directiva del Congreso de la Ciudad de México, que estaba adscrita al Partido Acción Nacional. Y esta movilización, pues prácticamente sí tiene muchos atisbos de cuestiones de provocación, pero bueno, finalmente creo que ahí a nivel operativo hubo un error por parte de la policía. Pues ¿para qué se desgastan? Pues que dejaran entrar a los alcaldes y que finalmente dialogaran o digamos pudieran acceder al recinto, como finalmente sucedió. Pero sí hay algo ahí de provocación, y sí hay que decir también que aquí se ve que la hipocresía es la moral de la derecha, porque personajes como Lía Limón, en puestos de decisión, cuando se habla de regular la protesta pública, de ser más severos en contra de las manifestaciones, ellos se han manifestado a favor y aplaudían cómo se trataba a los activistas, a los defensores de derechos humanos, a quienes protestaban en plazas públicas durante el calderonismo y durante Enrique Peña Nieto. Esos actos de uso desproporcional de la fuerza pública afortunadamente no se vieron a inicios de esta semana, aunque yo creo que hubo un error ahí en términos de decisión en el operativo, digamos, ya en tierra, en campo, de que pues finalmente, pues, oye, pues, que pasen, y no pasa absolutamente nada. Pero bueno, dejemos ese capítulo atrás, y ojalá que esa no sea la tónica, no sea la estrategia de la oposición, y que haya más voluntad de diálogo y de cooperación, tanto por parte del gobierno, que tiene que ser receptivo a las causas, garantizar el flujo presupuestal, los compromisos con las alcaldías, pero también que los alcaldes, es voluntad de los capitalinos que así quedarán conformadas las alcaldías, pues que también los alcaldes se dediquen a gobernar. Bien, por cierto, en la reunión con la jefa de gobierno, la alcaldesa electa Lía Limón, se habló de dejar atrás los temas, se refería a la confrontación. No vinimos por una disculpa, vinimos por un diálogo constructivo, vinimos para empezar un diálogo que pueda dar buenos frutos. ¿Qué más decir de este encuentro? Empiezo contigo ahora, Pili, y de lo que viene también para la relación en la ciudad. Por cierto, se firmó hoy un compromiso, una alianza legislativa que le da a Morena en el Congreso de la Ciudad de México la mayoría, con 35 diputaciones, sumando al Partido del Trabajo, al Partido Verde y a Mujeres Demócratas. ¿Cómo lo ves? Me parece que yo coincido con la lectura que da Ale de que necesita haber ese diálogo por ambas partes para que estos nuevos proyectos, por el bien de la ciudadanía, pues se lleven a cabo y lleguen a buen fruto. Me parece que esta reunión y esta primera reunión con la jefa de gobierno, Lía Limón, creo que va a llegar a buen puerto. Creo que este tipo de acuerdos van a funcionar, y es lo que ahorita necesita Ciudad de México, más que la polarización entre temas políticos. Piensen de verdad en los ciudadanos y haya más diálogo por el bien
de resolver la problemática a los habitantes de la Ciudad de México. Bien, José Ignacio. Sí, yo quiero nada más aprovechar para decir que la caricaturización que se hizo de Lía Limón sangrando, independientemente cómo fue exactamente, cómo se lastimó o si fue lastimada, en un país en el que la violencia a las mujeres, vivimos temas tan graves, tragedias, feminicidios, etcétera, creo que se me hace irresponsable. Y creo que sí hay que denunciar este punto, decir cómo es posible que se caricaturice una escena así en un país en el que las mujeres son violentadas independientemente de cómo fue la situación. Yo contigo, y también hubo muchos tweets en las redes sociales en donde se criticaba la violencia nunca debe ser el camino. Y evidentemente también, me parece que hubo también declaraciones, la misma jefa de gobierno ese mismo día dijo que lamentaba lo sucedido y que iba a ofrecer una investigación a fondo, ¿no? Pero sí hay digamos, además, Alejandro, de lo que ya mencionábamos, de esta nueva correlación de fuerzas que hay en la relación de la jefatura de gobierno con las alcaldías, también digamos que los próximos 3 años para la jefa de gobierno van a ser más complicados por múltiples razones. Está esta relación con las alcaldías, está el tema de la investigación de la línea 12, que ya hemos hablado de ese tema y vamos a seguir hablando de ese tema porque va a seguir estando en la discusión pública. Está la sucesión presidencial, que se conecta también, pues ella es la puntera junto con el canciller Ebrard, y ahí sí, pues no hay especulaciones, eso es lo que dicen las encuestas, ¿no? Difícil los próximos 3 años para esta jefatura de gobierno, en donde también evidentemente habrá una contienda aquí mismo en la Ciudad de México para tratar de arrebatarle a Morena o a las izquierdas que han gobernado la Ciudad de México en los últimos años, sobre todo por parte de Acción Nacional. Pues, tiene un panorama, ya no tiene esa mayoría, digamos, en las alcaldías, eso quizás dificulte un tanto, aunque también hay que decir que la administración de la ciudad es altamente centralizada. De cualquier forma, pues sí hay que generar estos diálogos y, bueno, hacer que los servicios públicos básicos, los servicios urbanos, pues funcionen, pero no le veo yo mayor complicación. Al contrario, creo que el gobierno de Claudia Sheinbaum ya encontró un camino que no lo había encontrado al inicio de la administración, que ya se estaban empezando a hacer cosas, no se comunicaban, digamos que ya hay una experiencia ahí muy valiosa y que este último trienio ya se sentaron las bases y ahora se va a tratar de consolidar y sobre todo de comunicar lo que ya se ha hecho. Y yo recuperaría todo lo que tiene que ver con movilidad. El cablebús va a ser obra emblemática, por ejemplo, la recuperación de los espacios públicos, entre otras cosas. Y evidentemente uno de los grandes retos, pues sí, efectivamente, pues tiene mucho que ver con esclarecer y fincar responsabilidades en lo ocurrido en la línea 12. Eso definitivamente me parece que va a ser el mayor desafío, además de todo lo que tuvo que ver con la pandemia durante este sexenio para quien hoy gobierna la Ciudad de México. Bien, pues lamentablemente se acabó el tiempo de este bloque y también del programa, así que tenemos que hacer una pausa y regresamos para despedirnos con la paparrucha y de la panelista y los panelistas de esta noche. No te vayas. Estamos de regreso ya para irnos con la paparrucha de esta noche. Recientemente hablamos aquí sobre las variantes de la COVID-19. Explicamos que todos los virus mutan constantemente y que el SARS-CoV-2 no es la excepción. Así que la aparición de variantes es perfectamente normal. Pero resulta que una nueva variante está causando preocupación. Se llama de la llamada Mu, detectada en Colombia en enero pasado y registrada también en Europa. Este lunes la Organización Mundial de la Salud, la OMS, informó que analizará sus características y la designó como una variante de interés, porque presenta mutaciones que podrían indicar un riesgo de transmisión comunitaria, es decir, cuando se registra una incidencia significativa de casos dispersos en la población. Pero ojo con la información falsa o alarmista. No caigas en las paparruchas de grupos antivacunas que aseguran que la variante Mu surgió a partir de una inmunización o que es un invento para forzar la vacunación.
La OMS ya aclaró que todavía se necesitan más estudios para comprender sus características y saber si podría ser resistente o no a las vacunas. Así que mientras tanto, síguete cuidando con las recomendaciones que te damos cada noche. Lávate las manos bien y con frecuencia, mantén la sana distancia. Si vas a salir, utiliza un cubrebocas, especialmente en espacios cerrados y no ventilados con más personas. Eso es todo por esta noche. Nos vemos el domingo en la Mesa Universitaria Sin Filtro. Perdón, mañana viernes todavía. Yo me estoy adelantando el fin de semana. Mañana viernes nos vemos todavía en la mesa de viernes de Punto y Contrapunto. Y mañana y la próxima semana con los panelistas y las panelistas que ya conoces. Gracias, Alejandro. Gracias, José Ignacio. Gracias, Pili. Soy Genaro Lozano. Descansa. Bonita noche.